Si quieres saber cuáles son las proyecciones para el sector comercial en Venezuela en lo que resta de este año 2023 y cuál es el balance de la actividad durante todo el año, quédese con nosotros porque ya está Tiziana Polecel, segunda vicepresidente de Fede Cámaras. Muy buenos días y gracias por acompañarnos. Bienvenida. Buenos días, gracias a ustedes por la invitación. Sí, vamos a poner un poco en contexto a la audiencia y quisiera que comenzáramos hablando con esta advertencia que hacía un par de días. Decía que fallas en el combustible podría afectar a diferentes sectores este último trimestre del año, en especial al agrícola. Quisiera que nos hablara de cuál es la situación actual con el suministro de gasoil. Sí, bueno, realmente hemos estado observando desde hace ya un número de semanas importante una situación muy compleja en cuanto al suministro de combustible en general, gasolina y gasoil. Obviamente que gasoil es el que más afecta al sector agrícola. Hay zonas que están en plena cosecha y el hecho de no tener ese suministro constante y regular, pues por supuesto pone en peligro la actividad de alguna manera regular que se viene estableciendo. Sumemos además el hecho de que el sector agrícola ha hecho un esfuerzo importantísimo en tratar de colocar sus productos fuera del país. Eso significa que cualquier tipo de demora, cualquier retardo, cualquier falla en lo que es todo ese flujo regular de la cosecha puede afectar considerablemente el que esa mercancía llegue al puerto y finalmente salga del país. Y recordemos que una vez que uno hace el esfuerzo de conquistar un mercado externo, no cumplir con los tiempos, no cumplir con la entrega en la fecha en que el cliente la requiere, pues bueno, muchas veces implica que ya no te compran más y ese esfuerzo se pierde. Entonces, hay preocupación, por supuesto, en el sector agrícola, pero también en el resto de la economía, porque el hecho de la irregularidad en el suministro de combustible también está creando problemas para que lleguen mercancías hacia los lugares, hacia los puntos de venta. Eso complica considerablemente las cosas y, por supuesto, no menos importante, el traslado de las personas, el traslado del talento humano a los sitios de trabajo se está haciendo cada vez más complejo. Entonces, es una situación que, como siempre decimos, en Caracas no se percibe, pero en el resto del país sí hay problemas, especialmente en Occidente. Y eso, por supuesto, está generando inconvenientes, ¿no? En cuanto a esa perspectiva que me preguntaban al principio, bueno, no fue el año esperado, eso hay que decirlo. Nosotros veníamos con unas expectativas digamos, bastante optimistas, viendo que se había producido el año anterior una cierta recuperación que mirábamos con timidez, pero digamos siempre viéndola positivamente. Incluso algunas empresas, algunas industrias se atrevieron a abastecerse de un poco más de inventario de lo que habían comprado el año anterior, viendo pues esa recuperación. Lamentablemente para muchos sectores no ha sido lo esperado y evidentemente pues eso está causando incluso problemas serios en el flujo de caja porque persiste la situación que tenemos en la economía de la falta de crédito. Al no tener crédito, muchas de estas empresas, basándose en su historial crediticio en el exterior, lograron algunas condiciones o algunas facilidades de pago que viendo que la mercancía después no salía en el tiempo previsto, pues por supuesto ha puesto en algunas dificultades a las empresas. El fin de año no es igual para todos los sectores, eso hay que tenerlo muy claro. Si algo es injusto en Venezuela son las estadísticas, porque las estadísticas tienden a buscar promedios y eso en el caso de Venezuela no refleja la fotografía, digamos, real. ¿Qué sucede? Algunos sectores de la economía estos 2 años no son significativos. Por ejemplo, la construcción. La construcción es probablemente uno de los sectores más golpeados en los últimos años, justamente por la falta de crédito y todo lo que ello implica. Y ese es un sector que no tiene manera de recuperarse faltando 2 meses para el fin de año. Mientras que algunos sectores del comercio sí, porque definitivamente son los 2 meses en donde en algunos sectores del comercio se producen mayores ventas, pero no en todos los sectores, porque como siempre decimos, el sector del comercio que abastece a
construcción no tiene forma de recuperarse en estos 2 últimos meses. Sí. Pero, por ejemplo, un sector que sí está apostando y que está elaborando todo un conjunto de ofertas interesantes es el sector turismo, porque el sector turismo sí pudiera, de alguna manera, y está apostando a eso, a tener un fin de año un poco mejor que el del año pasado. Sí, esto tiene que ver con lo que usted ha dicho, que para algunos sectores económicos ya el año cerró, pero para otros tienen oportunidad de recuperarse. Pero quisiera que habláramos específicamente de qué va a pasar con esos comerciantes que tienen un exceso de inventario porque pensaban que les iba a ir mejor en el transcurso del año y se ven obligados a rematar sus productos con ofertas y promociones, pero luego, ¿cómo se va a dar ese proceso de reponer el inventario? ¿Cuáles son los escenarios para ellos? Bueno, el escenario más difícil ni siquiera se plantea en reposición de inventarios. El escenario más dramático es el que está ocurriendo en algunos de los comercios pequeños y medianos, que visto que tienen que responder primero a las obligaciones que tenemos los empresarios para finales de año con nuestros colaboradores, y además por otro tipo de obligaciones como justamente la cancelación de esa flexibilidad en el pago que tuvieron para comprar la mercancía. En algunos casos estamos observando que están vendiendo la mercancía por debajo del costo. Eso se llama fijación de precio por flujo de caja. Necesito dinero, no puedo recurrir a la banca a pedir crédito mientras vendo la mercancía, entonces termino vendiendo esa mercancía incluso por debajo de lo que me costó. Esas son estrategias que el comercio las puede aplicar, pero por periodos muy cortos. Cuando tú extiendes esa política, pues te descapitalizas y eso te conduce al cierre del negocio, ¿ok? Esa es una de las situaciones que se están dando. Entonces, eso es muy preocupante, porque evidentemente cuando cualquier empresa tenía algún problema con el flujo de caja, tenía algunas obligaciones, recurría al crédito bancario y ahí nivelabas mientras vendías la mercancía. En este momento eso no lo podemos hacer. Entonces, ahí es donde se presenta, digamos, ese problema en una parte importante del comercio pequeño y mediano. Y por eso estamos viendo en algunos casos precios que están por debajo incluso del precio de venta de ese mismo producto fuera del país. Eso responde a ese tipo de política de fijación de precios, que es bueno para el consumidor porque estaría comprando productos a muy buen precio, pero para lo que es la rueda de negocios, ahí es donde se presenta ese problema, ¿no? Usted ha hablado de la importancia de las exportaciones, de que se puedan propiciar las condiciones para hacer que algunos rubros exportables sean competitivos y sean una buena opción. ¿Qué ha hecho falta para concretar esto? Bueno, con miras a la exportación, yo mencionaría, bueno, el primer punto, por supuesto, regresamos al tema crédito. Si ese fabricante nacional, ese productor nacional dispusiera de crédito, pues por supuesto puede afrontar una inversión mucho más interesante, mucho mejor. En segundo lugar, que tenga condiciones de servicios públicos que le permitan justamente no interrumpir el proceso productivo, que ese proceso productivo no se le ralentice, y entonces eso, digamos, es un elemento importante. Luego, la competitividad. Lo que nos saca muchas veces de la competitividad a la hora de exportar es el tema, digamos, justamente de los tributos, de las tasas, de los impuestos que estamos teniendo, que son elevados, que todavía no vemos el resultado de la ley de armonización tributaria, porque recién estamos en los días en que va a entrar en vigencia. Entonces, hasta este momento seguimos con una carga tributaria muy alta, eso nos saca de competitividad. Y el tercer elemento es entender que dentro de un proceso de exportación también tenemos que cambiar la mentalidad desde el punto de vista de lo que son las autoridades, de lo que son las políticas gubernamentales y las políticas de resguardo, porque estamos teniendo, por ejemplo, todavía una mentalidad importadora. Entonces, en las aduanas, en los puertos, en los aeropuertos, todavía se actúa con mentalidad de importación desde el punto de vista de funcionarios, y hay que entender que la exportación necesita condiciones, necesita que, por ejemplo, si se va a fiscalizar la mercancía, si se va a revisar la mercancía,
se haga sin deteriorarla, sin modificar las cajas, sin hacerle daño a la mercancía, porque esa mercancía tiene que llegar en condiciones perfectas a su destino. Y lo otro, acelerar. Tenemos que ser más eficientes en las aduanas, en los puertos, en los aeropuertos, porque cualquier demora, pues una vez que el producto llegue, si llega tarde, si llega después de la fecha en que es requerida, pues en algunos casos te la devuelve. O sea, no, usted me prometió esa mercancía para tal fecha, en este momento ya yo no la puedo vender, ya la promoción terminó y te devuelve la mercancía, no te la recibe. Y todo eso tiene que ver con que el proceso se haga de manera eficiente. Entonces, todos tenemos que cambiar un poco esa mentalidad, pero especialmente los funcionarios que están en responsabilidades en las aduanas, en los puertos, aeropuertos. Hay que entender que la exportación requiere eficiencia, requiere toda una serie de facilitaciones para que esa mercancía llegue a tiempo y en buenas condiciones al sitio de destino, porque el riesgo que se corre es muy alto. Sí, usted hablaba anteriormente sobre los atractivos que tiene el fin de año para el sector turismo. Mucha gente aprovecha para viajar, visitar la familia y pasar fin de año en algún lugar de su preferencia. ¿Cuáles serían esas opciones que tendrían los venezolanos en la materia de turismo para este fin de año? ¿Cómo ve esas perspectivas? Bueno, siempre hay algunos puntos claves que son, digamos, los más conocidos, como puede ser la isla de Margarita, Canaima, Mérida. Esos son, digamos, los destinos más conocidos. Pero la verdad que nuestro país, en cada estado, tiene un atractivo diferente. Tiene algo, algún encanto especial y particular. Por ejemplo, estamos viendo que el sector turismo, en el caso, por ejemplo, de Puerto Cabello, ha desarrollado una oferta bien interesante que además combinan playas, visitas con sitios históricos con una oferta gastronómica muy atractiva. Entonces, vemos cómo en cada estado han tratado de explotar esas bellezas que tenemos en cada uno de ellos, y por eso es tan interesante, por ejemplo, los recorridos que se hacen en los llanos venezolanos, los recorridos que se hacen justamente buscando este atractivo de la oferta gastronómica. Los lugares que mencioné antes son los más tradicionales, los que están en este momento también más preparados para recibir al turismo. Estuvimos recientemente, hace una semana, en Por la Mar, y vemos un gran entusiasmo de la gente de recibir al turista. Hay que entender que tenemos dificultades, eso no lo negamos, pero el ánimo que tienen estos estados que están esperando la visita, de justamente sobrellevar las dificultades, de ver cómo superan, digamos, los problemas que se puedan tener de servicios públicos, están haciendo esfuerzos importantes y esperan además al turista con muchísimo entusiasmo, ¿no? Sí. Pero insisto, Venezuela, cada estado que visitamos tiene un atractivo especial, el Delta del Orinoco. Tenemos muchísimas opciones en el estado Anzoátegui. Cada estado está buscando esa oferta y está buscando, digamos, ese atractivo. Incluso si hablamos del estado Portuguesa, también allí se acaba de constituir formalmente la Cámara de Turismo del estado Portuguesa y tienen unas ideas extraordinarias. Ya, por ejemplo, en el momento en que florecen los girasoles, ya hay unos tours muy específicos para ver los campos de girasoles, que es realmente un espectáculo extraordinario que se ve en el estado Portuguesa, y así pudiéramos hablar de cada uno de los estados venezolanos. ¿Cuál es el mensaje para los empresarios y para los comerciantes? ¿Por qué permanecer de pie? ¿Cuáles son las proyecciones para el próximo año? Usted ha dicho unas palabras claves. No basta, el crecimiento no depende únicamente del levantamiento de las sanciones, sino también de los cambios en el marco legal. ¿Cuáles serían esos escenarios para el próximo año? Bueno, lo que siempre le decimos a los empresarios, nosotros cuando nos preguntan justamente cómo vemos ese futuro, nosotros lo vemos con optimismo porque es nuestra naturaleza. Nosotros no queremos cerrar nuestros negocios porque son puestos de trabajo, son además, tenemos una responsabilidad frente a nuestros clientes, frente a nuestros accionistas.
Y por supuesto hay también un arraigo, tenemos un arraigo que es lo que nos da esa fuerza de no querer rendirnos, ¿no? Y eso lo seguimos manteniendo, eso lo hacemos con mucha fuerza. Puertas adentro de nuestras empresas estamos trabajando por ser más eficientes, más competitivos, en poder mejorar todo lo que es la operación de nuestros negocios, y puertas afuera con la participación en los gremios, porque son los gremios los que hacen presión, los que ponen el reflector donde hay problemas para ver y por supuesto aportan ideas para la solución, porque esa es la idea, eso es lo que nosotros queremos. Nosotros queremos seguir defendiendo la propiedad privada, seguir defendiendo el libre mercado que nos ha demostrado que funciona y que es el mercado el que debe marcar la pauta y justamente el proceder dentro de la relación comercial e industrial y productiva. Nosotros seguimos trabajando puertas adentro, pero muy importante, seguimos participando en los gremios justamente porque allí es donde hacemos presión, allí es donde señalamos donde hay problemas, allí es donde tratamos de aportar esas soluciones. Nosotros el ánimo lo tenemos porque a nosotros lo que nos impulsa es justamente ese sentido de la responsabilidad que tenemos de que un negocio cerrado es un negocio que lamentablemente tiene que despedir personal, deja de atender a la clientela y por supuesto los accionistas se afectan. Entonces nos empuja esos elementos y que además esas empresas sean y estén en Venezuela, porque nosotros entendemos que cualquier cambio tiene que producirse con condiciones y las condiciones económicas pasan por la preservación de las empresas abiertas, funcionando y generando riqueza. Tiziana, me voy a permitir compartir algunos comentarios que nos hacen llegar por YouTube. Nos hablan acerca de las dificultades económicas, que los aguinaldos no alcanzan para viajar y específicamente Jesús Petit dice, les invito a que vengan a Paraguaná para que vean las colas kilométricas de gandolas esperando su asignación para el gasoil y gasolina ni hablar. Paraguaná con las 2 refinerías más grandes de Venezuela y no hay combustible. ¿Cuáles son las conversaciones que se han adelantado de pronto para poder garantizar que se tenga el suministro de combustible y de gasoil para lo que resta de año? Bueno, era lo que señalaba antes, nosotros seguimos haciendo presión, por eso señalaba en mis comentarios que la situación en Occidente es la más preocupante. En Oriente no se siente en este momento tanto la presión, pero tal como se señala la persona que nos escribe, eso es realmente cierto. Tenemos esa dificultad, pero justamente en nuestras conversaciones hay incluso propuestas que le estamos dando a quienes tienen su responsabilidad en políticas públicas. Es necesario abordar el tema del combustible. Hay una serie de propuestas de incluso replicar modelos que han sido exitosos, donde hay una combinación de empresas públicas y empresas privadas que pueden aportar en esa solución de los problemas. Esa es la presión que estamos haciendo. ¿Por qué específicamente esta deficiencia en el suministro de combustible en el occidente cuando la actividad productiva es intensa en esta zona del país? Sí, bueno, esa respuesta sí yo no la tengo porque evidentemente a veces desconocemos un poco por qué se producen estos desajustes, por qué se producen estos problemas. Probablemente sean decisiones que se toman en niveles que nosotros desconocemos, pero por eso nuestra función es señalarlo, nuestra función es indicar que, por eso decía, colocar el reflector donde hay problemas, y los problemas están ocurriendo en este momento en el suministro de gasoil y de gasolina en el occidente. Y nuestro trabajo es justamente señalarlo y eventualmente aportar esas propuestas. Nosotros hemos insistido en la importancia que se haga, que se le permita a la empresa privada participar en algunos sectores donde todavía no tenemos acceso, donde es difícil el acceso de la empresa privada, porque en conjunto es donde podemos quizás encontrar mejores soluciones, porque hay afectados. Eso lo mismo pasa, por ejemplo, con la ley, el tema del contrabando. Tenemos un problema serio del contrabando, se ha creado una instancia
específica para combatir el contrabando. Nosotros tenemos 3 y 4 años pidiéndola. Bueno, felizmente ha ocurrido. Ya se anuncia oficialmente la instalación de ese grupo de personas que van a analizar el tema del contrabando. Pero, por ejemplo, es importante que en ese grupo de personas se incluyan a representantes de los gremios empresariales, porque quienes sabemos dónde se está produciendo el contrabando somos nosotros, porque estamos en el mercado y nosotros sabemos cuando nos está compitiendo un producto que por el precio al que está siendo ofrecido es claramente evidente de que ingresó de manera ilícita al país. Entonces, esa información la tenemos nosotros generalmente y por eso hemos pedido que se nos permita la participación en esa instancia que va a abordar o que pretende abordar el tema del contrabando. Teníamos muchos años pidiéndolas, finalmente hemos sido escuchados y por eso decimos, las relaciones con el gobierno son frecuentes, respetuosas y fluidas, pero a veces son poco efectivas o su operatividad es lenta. Por eso decimos que el país no puede seguir esperando tanto tiempo por una decisión. Nosotros teníamos muchos años solicitando esto, ahora se entiende que es necesario, pero quizás nosotros tendremos que mejorar nuestros argumentos, nosotros tendremos que presionar un poco más, pero también del lado de quienes tienen a su cargo las políticas públicas, es importante que entiendan que el país no puede esperar tanto tiempo para tomar una decisión. Bueno, esperemos que esto se traduzca en resultados efectivos. Muchísimas gracias por su tiempo y por compartir con la audiencia todos estos temas que son de interés para nuestra comunidad venezolana. Feliz día. Muchísimas gracias a ustedes. Estábamos conversando con Tiziana Polesel, segunda vicepresidente de Fedecámaras el día de hoy, sobre el balance y las proyecciones para el sector comercial en el país en lo que resta de este año 2023.